entre las sombras de la guerra. El sonido de las explosiones era parte del paisaje. Cada golpe sacudió el suelo, sacudiendo los escombros de lo que alguna vez fueron casas, escuelas y mercados. El olor a humo y polvo impregnaba el aire mezclándose con el calor asfixiante que parecía no dar tregua. Entre los callejones destruidos, un niño corría, evitando los escombros, los peligros invisibles que se escondían entre las ruinas. Su nombre era Rami, y su vida nunca conoció otra realidad que esa. Para el mundo, lugares como ese eran solo estadísticas en las noticias, titulares de periódicos que duraban un día antes de ser olvidados. Pero para Rami no había otro mundo. No conocía la paz, no sabía lo que era dormir sin miedo. Su despertar nunca estuvo marcado por el canto de los pájaros, sino por el sonido de disparos a lo lejos. En ese escenario de horror constante no había lugar para la infancia. Los juguetes eran un lujo que nunca tuvo, la risa era rara y siempre acompañada del miedo a que un sonido demasiado fuerte llamara atención no deseada. Mientras otros niños de todo el mundo soñaban con el futuro, él solo quería sobrevivir al presente. Pero por mucho que la guerra intentara sofocar cualquier rastro de esperanza, algo dentro de él se negaba a morir. Una pequeña llama ardía en su pecho, obstinada, desafiando las sombras que lo rodeaban. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que su vida no podía reducirse a esa brutal realidad. Esta es la historia de un niño que nació en la oscuridad de la guerra, pero se negó a dejarse tragar por ella. Una historia de dolor, de pérdida, pero, sobre todo, de resiliencia. La historia de alguien que lo perdió todo pero encontró un propósito mayor. Esta es la historia de Rami al-Masri, el niño que desafió al destino y resurgió de las cenizas. El cielo siempre parecía gris en el pueblo de Rami. No importaba si era mañana, tarde o noche, el olor a pólvora, el aire cargado de humo y las nubes de polvo levantadas por los bombardeos parecían tapar cualquier rastro de luz. Nació en ese escenario, entre edificios resquebrajados, calles rotas y miradas llenas de miedo. Creció escuchando más disparos que risas, viendo más cuerpos caídos que abrazos intercambiados. Su padre, un exsoldado, creía que todavía había algo que proteger. Dijo que un hombre solo muere verdaderamente cuando deja de luchar. Pero las palabras no detienen las balas, y cuando Rami tenía 6 años, un ataque acabó con la vida de quien se suponía le enseñaría a crecer. Era la primera vez que sentía el dolor de una pérdida irreparable, pero no la última. Su madre, una mujer de una fuerza indescriptible, hizo todo lo posible para mantener con vida a su hijo. Intercambiaba comida, cosía ropa remendada para sus vecinos, y cuando era necesario, pasaba días sin comer para tener al menos un trozo de pan seco. Incluso en la pobreza, ella siempre repetía: la guerra nos quita todo, pero nunca podrá robarnos nuestra elección de ser mejores. Sin embargo, la elección de ser mejor no siempre pareció una opción real. A los 12 años, Rami ya entendía que para sobrevivir se necesitaba algo más que suerte. El mercado negro era la única fuente de ingresos asequible para alguien como él, un niño sin futuro que vivía entre los escombros. Comenzó a transportar suministros entre callejones destruidos y corredores subterráneos, esquivando a los soldados y evitando las miradas de los grupos extremistas que intentaban reclutarlo. ¿Quieres poder? ¿Quieres venganza? Ven con nosotros. Estas palabras se dijeron a menudo. Hombres enmascarados le ofrecieron armas, promesas de fuerza y un propósito que nunca quiso. Pero cada vez que sentía crecer la tentación, la voz de su madre resonaba en su mente. Sabía que si aceptaba, estaría renunciando a todo lo que aún le hacía humano. Pero la guerra no espera a nadie. En una noche que debería haber sido una más en el ciclo de tragedias, el pueblo fue golpeado por una violencia que ni siquiera Rami creía posible. El estallido de las bombas fue tan fuerte que pareció destrozar el cielo mismo. Los gritos resonaron en todas direcciones, el olor a carne quemada y pólvora impregnó el aire, y en cuestión de minutos, las casas que habían estado en pie durante años se derrumbaron como frágiles letras. Rami corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho, esquivando los escombros en llamas, ignorando los cuerpos esparcidos por la calle. Su único pensamiento era su madre. Cuando finalmente llegó a lo que quedaba de su casa, el paisaje lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El techo se había derrumbado, las paredes estaban agrietadas y, en medio de los escombros, ella estaba allí, atrapada, herida, pero viva. «Madre, te sacaré de aquí», gritó, con sus manos temblorosas tratando de quitar las piedras que la atrapaban. Sus ojos, aunque estaban deslumbrados por el dolor, estaban llenos de amor. Ella levantó la mano y tomó la de él, sus dedos fríos y débiles se entrelazaron con los de él con las últimas fuerzas que le quedaban. «Vive, y encuentra un propósito». Y entonces, el brillo de sus ojos se apagó. Gritó Rami. Un grito que se perdió en el caos de destrucción que lo rodeaba. Sacudió el cuerpo de su madre, intentó despertarla, le rogó que no lo dejara.
Pero la muerte no negocia, no da segundas oportunidades. En ese momento, algo dentro de él se rompió. El dolor era abrumador, tan intenso que parecía desgarrarle el alma. Una soledad aplastante lo envolvió como una tormenta y por un momento se sintió demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado impotente. Todo lo que conocía había sido destruido. Ya no tenía hogar. Ya no tenía familia. No había nada más. Pero en lo profundo de su pecho, entre los fragmentos de sufrimiento, algo ardía. Una llama pequeña, débil pero real. Algo que la guerra no pudo borrar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, cubierta de polvo y sangre. Respiró hondo, ignorando el nudo que tenía en la garganta. No podía morir allí. Aún no. Con la mirada fija en el horizonte ardiente, Rami se puso de pie. Sin hogar, sin familia, sin garantías. Pero con un solo pensamiento que guiaría cada paso a partir de ese momento. Si la guerra quisiera quebrarlo, tendría que esforzarse más. Los fuegos de la guerra destruyen todo lo que toca, pero algunas cenizas llevan semillas de renacimiento. Rami, ahora solo, aprendió esta lección de la manera más difícil. Después de perderlo todo, se vio obligado a huir. Los caminos eran peligrosos y cada paso conllevaba riesgo de muerte. Milicias armadas patrullaban las regiones devastadas en busca de objetivos fáciles. El frío de la noche se mezcló con el vacío de su pecho. Muchas veces pensó que no sobreviviría hasta el amanecer. Después de días de caminar entre los escombros de un país destrozado, Rami llegó a un campo de refugiados. Un cúmulo de puestos improvisados, colas interminables por un trozo de pan y niños con mirada vacía. El hambre era constante y las enfermedades se propagaban rápidamente. Pero, en medio de tanta desesperación, algo llamó su atención: los médicos extranjeros. No eran soldados. No tenían armas. Pero aún así, pelearon. Sus herramientas eran bisturís, vendas y medicinas. Sus armas eran el conocimiento y la compasión. A diferencia de los hombres que afirmaban proteger y solo sembrar la destrucción, estos médicos salvaron vidas sin pedir nada a cambio. Por primera vez, Rami vio que había un tipo diferente de poder, uno que no se obtenía mediante la violencia, sino mediante la inteligencia. Fue allí donde conoció Dr. Elías, uno de los médicos que atiende a los heridos. El hombre rápidamente notó la curiosidad en los ojos del niño. Se veía cómo observaba cada procedimiento, cada medicamento administrado, cada conversación entre los profesionales. Una tarde, cuando notó que Rami ayudaba a cargar cajas de suministros, decidió iniciar una conversación. Aprendes rápidamente. Hay algo dentro de ti, muchacho. Una llama que la guerra aún no ha conseguido apagar. Rami no respondió de inmediato. Sabía que llevar un sueño en un mundo roto era peligroso. Pero la doctora Elías continuó: o puedes elegir ser la víctima de tu pasado o el arquitecto de tu futuro. ¿Qué será? Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Rami. Esa noche, mientras contemplaba el cielo oscuro sobre la tienda improvisada donde dormía, tomó una decisión. Él no sería solo un superviviente más. Él construiría algo más grande: la búsqueda del conocimiento. En los meses siguientes, Rami se dedicó a aprender. Ayudaba a los médicos voluntarios siempre que podía, observando cada detalle, haciendo preguntas, memorizando técnicas. Cogió libros viejos que encontró y leyó cada palabra como si su vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, así era. Pero aprender en un campo de refugiados no fue suficiente. Sabía que si realmente quería marcar la diferencia, necesitaba salir de allí. Necesitaba algo más grande. Con la ayuda del Dr. Elías logró escapar a otro país. El viaje fue arriesgado, cruzando fronteras escondidos en camiones, durmiendo en callejones, evitando miradas sospechosas. Pero el hambre de conocimiento lo impulsó más que cualquier miedo. Cuando finalmente llegó a su nuevo destino, se dio cuenta de que los desafíos estaban lejos de terminar. El mundo no fue amable con los refugiados. No perteneces aquí. Vuelve a tu país. Eso no es para gente como tú. Las palabras de desprecio lo rodeaban tanto como el frío de las calles donde dormía. Consiguió un trabajo como limpiador en un hospital, fregando pisos y recogiendo desechos médicos. Pero él no vio ese servicio como una humillación, lo vio como una oportunidad. Cada pasillo que limpié, cada habitación que organicé, fue una oportunidad para aprender. Escuchaba hablar a los médicos, intentaba entender las notas de las carpetas, recogía libros desechados de la basura y los leía en secreto. Poco a poco fue comprendiendo el lenguaje de la medicina. Con el tiempo aprendió otro idioma, luego otro. El conocimiento se convirtió en su armadura, su arma contra un mundo que insistía en decir que él nunca llegaría a nada. Hasta que un día uno de los médicos se dio cuenta. El jefe del equipo quirúrgico encontró a Rami leyendo un libro de biotecnología en el vestuario de empleados. En lugar de reprenderlo, le preguntó qué sabía sobre el asunto.
Rami explicó, con precisión, conceptos que nunca había aprendido en una escuela formal. El médico quedó impresionado. A partir de ese momento las puertas empezaron a abrirse. Un grupo humanitario, al conocer la historia del niño, decidió ayudarlo a unirse a una universidad de medicina. Pero incluso allí, rodeado de oportunidades, los fantasmas de la guerra todavía lo perseguían. Todas las noches soñaba con las explosiones, con los gritos, con los rostros de los que quedaban atrás. Se sintió culpable. Culpa por estar allí, en un salón de clases, mientras tantos otros seguían muriendo. Además, los prejuicios continuaron. Por muy inteligente que fuera, siempre había quienes lo miraban mal, quienes dudaban de sus habilidades. Pero él no se rindió. Cada insulto era combustible. Cada mirada de desprecio era una motivación para demostrar que estaban equivocados. El estudio doblando horas de otras personas. Mientras sus compañeros dormían, él leía. Mientras los demás se relajaban, él entrenaba. Y años después, lo consiguió. Se formula. No solo como médico, sino también en biotecnología. Ahora, Rami ya no era un niño que huía de la guerra. Ya no era un refugiado sin rumbo. Ahora, era alguien capaz de cambiar el mundo. Pero sabía que salvar algunas vidas en un hospital no era suficiente. Quería más. Él quería reconstruir lo que la guerra intentó destruir. El tiempo no borra las cicatrices de la guerra, pero transforma a quienes la sobreviven. A los 30 años, Dr. Rami Al-Masri ya no era un niño que huía de las ruinas. Ahora era un hombre respetado, un líder visionario, un símbolo viviente de que lo imposible se puede reescribir. Después de años de estudio y dedicación incansable, no se conformó con salvar vidas dentro de las paredes de un hospital. Quería más. Quería cambiar los destinos. Creó una organización humanitaria dedicada a llevar tecnología médica y educación a regiones en conflicto. Su fundación comenzó siendo pequeña, con pocos voluntarios y pocos recursos, pero la determinación que lo había guiado desde niño no tuvo límites. Pronto, inversores internacionales y organizaciones humanitarias se unieron a la causa. Pero Rami no solo quería remediar el dolor, quería erradicar el sufrimiento desde sus raíces. Desarrollado hospitales móviles, estructuras innovadoras que podían llevarse directamente a zonas de guerra, donde los heridos ya no necesitaban morir esperando ayuda. Cada uno de estos hospitales estaba equipado con tecnología de punta, lo que permitía realizar cirugías de emergencia, cuidados intensivos y, sobre todo, esperanza para aquellos que la guerra intentaba silenciar. Podría haberse acomodado solo. Podría haber permanecido en los principales centros médicos, siendo celebrado como uno de los nombres más importantes de la medicina humanitaria. Pero su corazón todavía pertenecía al lugar donde empezó todo. Regreso a las ruinas. Después de años fuera, Rami regresó a casa. Tan pronto como pisó el suelo de su tierra natal, lo invadió un torbellino de emociones. El olor a polvo, el viento cálido cargado de recuerdos, los restos de una infancia marcada por el dolor. Las ruinas todavía estaban allí. Lo que antes eran casas ahora eran solo escombros cubiertos por el tiempo. Caminó por las calles por las que alguna vez había caminado como un niño desesperado, tratando de escapar de la destrucción. Pasó por el lugar donde estaba su casa y sintió una opresión en el pecho al recordar la última vez que vio a su madre. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez tenía algo que devolver. Su fundación, junto con gobiernos y empresas aliadas, inició un proyecto de reconstrucción. No solo hospitales, sino escuelas, centros comunitarios e infraestructura básica. Si la guerra lo destruyera, se reconstruiría. Y el primer paso en este renacimiento llegó con un evento retransmitido en todo el mundo, la inauguración del primer hospital de su fundación en su tierra natal. La gente del pueblo se reunió alrededor del edificio recién construido, en marcado contraste con las ruinas que aún dominaban el paisaje. Niños, adultos y ancianos se agolpaban para ver lo que antes era solo un niño corriendo entre los escombros. En el momento del discurso, Rami sintió que se le quebraba la voz. Miró a su alrededor, vio los rostros esperanzados, las lágrimas discretas de quienes nunca imaginaron ver suceder ese momento. Respiró hondo y dijo: el pasado nos rompió, pero no nos definió. Hoy renacemos. El silencio dio paso a un emotivo aplauso. La gente lloraba, se abrazaba, se tomaba de la mano como si, por primera vez en décadas, sintieran que el futuro podría ser diferente. El niño que alguna vez transportó suministros entre los escombros ahora llevaba esperanza para el mundo. La historia de Rami resonó en todo el mundo. No fue solo una historia de superación, sino un llamado a la acción. Él demostró que nadie necesita aceptar la realidad impuesta por el sufrimiento.
Que cada persona, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar el rumbo de tu propia vida e impactar el destino de otros. Tu proyecto se ha expandido más allá de las fronteras de tu país. Se crearon nuevos hospitales móviles, se reconstruyeron nuevas ciudades, renacieron nuevos sueños. Embajadores, científicos, activistas y empresarios se sumaron a su movimiento, multiplicando el impacto de su causa. Pero lo más importante no era lo que había logrado, eso es lo que inspiró en otros. Los jóvenes que crecieron en zonas de guerra ahora creían que podían ser médicos, profesores e ingenieros. Las personas que lo habían perdido todo comprendieron que aún podían empezar de nuevo. Los voluntarios comenzaron a movilizarse en diferentes partes del mundo, ayudando a comunidades abandonadas, promoviendo la educación, creando sus propias iniciativas de cambio. Y ahora, la pregunta que se hizo un día te resuena. ¿Qué puedes hacer para cambiar la realidad que te rodea? No tiene por qué ser algo grandioso. A veces un pequeño gesto puede salvar una vida. Un acto de bondad puede inspirar a alguien a seguir luchando. Una elección puede transformar el destino de alguien. Tú puedes ser la chispa de esperanza que le falta al mundo. Si Rami, un niño que creció entre los restos de la guerra, pudiera hacerlo, ¿qué te detiene? El pasado no define quién eres, tus elecciones definen. Y así, de las cenizas de la guerra nació una leyenda. Ahora es tu turno de construir algo que el mundo nunca olvidará. Rami al-Masri comenzó su trayectoria como un niño desesperado, perdido en medio de la guerra. Pero se negó a aceptar el destino que le había sido impuesto. Luchó, cayó, se levantó y convirtió su dolor en fuerza. Hoy, su historia no es solo de supervivencia, sino de superación, coraje y voluntad inquebrantable de cambiar el mundo. Y ahora quiero saber, ¿qué significó esta historia para ti? Deja tu comentario a continuación y comparte tus reflexiones. Si esto caminar te inspiró, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Para más historias como esta. Y lo más importante, comparte esta historia con alguien que necesita motivación para seguir adelante. Juntos podemos difundir esperanza y demostrar que incluso en las peores circunstancias, siempre hay un camino hacia la victoria. Hasta el próximo vídeo.